Bien, si por ahí en algo voy muy rápido o me quieren consultar algo, me paran y me consultan, ¿sí? Lo más probable. Cualquier cosita, Dale. Mati, ¿sí? con vos hablé de que yo asocié las dos cuentas. Tengo Binx metido dentro de TradingView. Ajá, ¿Sabés cuánto me aventajó? Un montón. Yo antes tenía que andar saliendo de una, entrando a la otra, y en esa fracción de segundo eh, siempre hay un margen. sí, Yo sí, sí, aprendí sí, eso, ¿no? totalmente. Yo no me todo. Bueno, No, te dejo seguir. dale, vamos a empezar y después última, si quieren, cortamos y hablamos un rato más de lo que quieran, no hay problema. Así también no le robo mucho su tiempo. Bien, lo que vamos a ver Dale, tranqui. ahora es lo que es la estructura de mercado, ¿sí? Los tipos de tendencia que hay. Para empezar, vamos a ver qué es una tendencia o para entender qué es una tendencia, ¿sí? Podemos definir una tendencia en el trading como la dirección en la que se mueve el mercado de una manera sostenida durante un intervalo de tiempo, ¿sí? El movimiento nunca va a ser en línea recta, sino que el precio siempre se va a estar moviendo, digamos, de esta forma, con impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso, ¿sí? O sea, nunca va a ser o totalmente para arriba o totalmente para abajo, que eso ya lo saben ya, Claro. porque estuvieron viendo. Bien, vamos a empezar primero con lo que es una tendencia alcista. Una tendencia alcista, tendencia alcista. Una tendencia alcista está conformada de esta manera, con impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que estamos en una tendencia alcista? Simplemente por el hecho de que vamos a ver que cada vez los máximos van a ser más altos que los anteriores, ¿sí? Y que los mínimos van a ser cada vez más altos que los anteriores, ¿sí? De esta forma. ¿Cómo se conoce a eso? Tenemos lo que sería el alto más alto, ¿sí? Alto más alto. En el día estaba más caro la azúcar que me deja ir. Alto más alto, de esta forma, como les mencioné, y a su vez está compuesta por bajos, bajos más altos, ¿sí? Entonces, una tendencia alcista se conforma de esta manera, por altos que son cada vez más altos que el anterior y por bajos que son cada vez más altos. También muchas veces lo van a encontrar, el alto más alto, lo van a encontrar por ahí que se conoce como higher high, que sería en Suena muy inglés, ácido. ¿sí? Y el bajo más alto lo van a encontrar como, o van a escuchar como higher low. Higher low, ¿sí? Bien, y de esta forma es como se conforma una tendencia alcista. Cuando vamos al mercado simplemente lo vamos a ver de esta forma. A su vez, también tenemos lo que es la tendencia bajista. Tendencia bajista. Está conformado básicamente casi de la misma forma, solamente que al revés, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso. Igual que la tendencia alcista está formada por altos, pero ahora altos más bajos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una tendencia bajista está formada por altos, que son cada vez más bajos que los anteriores, ¿sí?
esta manera, y a su vez también lo que nos tiene que formar son bajos más bajos. Bajos más bajos. Esto seguramente ustedes ya lo saben, pero bueno, les tengo que explicar para ir viendo todo. Cualquier cosita igual Sí, me paran. Bien, entonces Perfecto. está formada por altos más bajos y bajos que son cada vez más bajos, ¿sí? En este caso, el alto más bajo también lo van a escuchar como lower low, lower low, y el bajo más bajo lo van a escuchar como lower high. Lower high. Perdón, acá es al revés esto. Lower low es el alto más bajo y el lower high es el alto, perdón, el alto claro. más bajo, lower high. Como no usamos tanto eso, pero bueno. Y el lower low. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces tenemos de esta forma lo que es la tendencia alcista, la tendencia bajista, y como le expliqué al principio, tenemos tres tipos de tendencia. Que después la otra que tendríamos vendría a ser lo que se conoce como tendencia, ¿sí? O estructura lateral. Tendencia lateral o de rango también a veces se suele decir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El precio en ese momento, cuando veamos en el mercado, Los soportes. claro, se va a estar moviendo entre soportes y resistencia, o entre un punto Salida. alto y un punto bajo, de esta manera, ¿sí? Claro. Sin romper ningún punto, por así decirlo. Entonces, cuando veamos esto en el mercado, vamos a saber que estamos en una estructura lateral o de rango. Siempre igual seguramente que en temporalidades menores vamos a ver o una tendencia alcista o una tendencia bajista, pero en temporalidades menores. Por ahí si nosotros seguimos la estructura en una hora o lo que sea, capaz se va a encontrar así en una hora, entre un punto máximo y un punto mínimo, sí, lateralizando entre ambos puntos. ¿Bien? Ujú. Bien. Bien, ahora vamos a ver cómo se ve esto en el mercado. ¿Alguna duda hasta acá? No, No, perfecto, yo- Mati. Un Buenísimo, lujo. buenísimo. Vamos a ver acá, por ejemplo, en el mercado, ¿sí? Digamos, si nosotros nos acercamos, podemos observar acá cómo el mercado nos hace un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, ¿sí? Que acá estaríamos en lo que se conoce como una tendencia alcista, ¿sí? Que hace Sí. cada vez altos, más alto que el anterior, y bajos cada vez más alto que el anterior. Bien. Y acá también, una vez que pasamos de esta tendencia alcista, como pueden observar, del otro lado acá hay nos una. encontramos en lo que es una estructura o en una tendencia en un rango, ¿sí? Ven cómo Bien. el Bien. precio comienza a consolidarse entre estos puntos, Exacto. Claro. entre este y este. Entonces nosotros decimos, bueno, acá Mati, estamos en una tendencia alcista si lo miramos desde acá, ¿sí? Pero sí. ¿qué pasa después del precio? Empieza a consolidar sin romper el bajo ni el alto. Acá lo hizo con una mecha porque muchos operan en el soporte o la resistencia que hace acá, rompe los stop loss y después sigue acumulando acá adentro. Bien, Yo es lo que te iba a preguntar. ¿sí? Cuando hace una vela, ¿qué se toma? ¿La vela o el cuerpo? ¿En qué Viste que, sentido? viste que vos ahí hiciste un rango. Ajá, En el rango, justo en el medio, que se fue al acá, carajo, arriba, ahí. ajá, En la vela esa que hizo. ¿Viste que hizo una mecha? sí. No, si es el extremo de la mecha o de la vela que tomás el rango, ¿no? Es la vela. El Claro, o Se extremo de sea, la toma el vela. cuerpo. en realidad es más que nada como ver lo que es un soporte, una resistencia, así de donde más toca.
Acá Hay igual varios Claro, puntos, claro, claro, puntos en podemos ver común, claro, cómo rompe en claro. realidad esta estructura, pero si lo vemos, eso ya lo vamos a ver bien, pero por ejemplo, acá si se fijan, rompe y continúa la alza, ¿sí? Acá lo que hace, ¿qué hace? Claro. Rompe con esta mecha, con esta vela para arriba, pero se vuelve a meter, entonces sigue formando un llega rango. el cuerpo. Esa sería una falsa ruptura, ¿no? ¿Cómo? ¿Una ruptura falsa sería eso? Claro, claro, vendría a Que ser le como dije, una falsa ruptura. De todas formas, nosotros, por ejemplo, acá también esto después lo vamos a ver, que a veces suele ser como un trampeo, pero hay que tenerlo en cuenta, porque si nosotros venimos alcista y vemos esta ruptura, por así decir, con vela, decimos, ah, bueno, entonces el precio capaz hace esto, acá hace esto y acá hace esto. Y en realidad, se ¿qué va a la termina miércoles. haciendo? Te termina haciendo esto y pumba, para abajo. Me Bien. pasó. Perdiste hasta. Pasa, pasa. Bien. Y ahí después, una vez que, bueno, vemos cómo rompe acá, decimos, bueno, acá salió el rango y nos empezó a formar una mini estructura, una mini tendencia bajista, Testea, ¿sí? testea en el soporte y baja. Claro. Claro, claro, claro. Eso sí es lo que vieron la clase pasada con Carlito. Tal Entonces acá cual. tenemos básicamente lo que son los tres tipos de estructura. La bajista, la alcista y la de rango. ¿Sí? Agarrado. Esto se va a ver en básicamente todas las temporalidades, no es que es una temporalidad en específico, pero más o menos para tenerlo en cuenta, eh, vendría a ser algo así, ¿sí? Yo, Perfecto. eh, yo siempre ando variando de temporalidad, voy desde 1 minuto hasta 4 horas, voy viendo así como voy cambiando para ver cómo va el mercado, para ir más o menos sacando una visión de cómo vienen las cosas. Y después Claro, lo sí. dejo en cinco minutos. Sí, Yo me vengo ahora más. eso, ajá, ahora ya lo vamos a ver bien eso, pero en realidad lo que tenés que hacer siempre es irte de la temporalidad mayor a la menor, ¿sí? Claro, al revés. Porque, Claro, al claro, revés. No, yo es que empiezo así, ¿eh? De arriba para abajo. no, yo, Eh, perdón, entendí de 1 a 4 por eso, de un Hoy lo dijo minuto no, al a no, revés, 4 sí. horas. Claro, claro, claro. Pero sí, porque siempre el precio, o sea, lo que te hace en una temporalidad mayor, te va a hacer lo mismo en una temporalidad menor porque el mercado es fractal, ¿sí? O sea, lo que pasa en una temporalidad va a pasar en otra, ¿sí? O sea, en algún momento eso se va a claro. realinear, pero ahora, bueno, ya vamos a ver, eso no me quiero adelantar más. Dale, Si dale, perfecto. quedó, dale, buenísimo. ¿Quedó en claro esto? Bien. Sí, 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 quedó Sí. buenísimo. buenísimo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo que se conoce como estructura de mercado y cambio de tendencia, ¿sí? Digamos, si nosotros estamos en una tendencia alcista, ¿sí? De esta forma, como ya lo habíamos visto anteriormente, un segundito, voy a agarrar un poquito acá para que quede un poquito más cómodo. Acá, ¿sí? Si nosotros estamos en una tendencia alcista de esta forma, ¿sí? Que se forma por altos cada vez que son más altos, nosotros queríamos hacer, deberíamos ir siempre comprando, ¿sí? Cuando nosotros observamos que se produce este rompimiento acá, ¿sí? O sea que de este bajo nos genera un alto que rompe con el alto Lo anterior, anterior. ¿sí? Claro, lo que nosotros vamos a tener acá es lo que se conoce como un boss, ¿sí? ¿Qué es el boss? En inglés, básicamente, el boss, ¿sí? Así se resume, por así decir, es el break of structure, ¿sí? Esto sería sus sílabas en Las abrevia- inglés. La abreviatura. Claro, o sea, el BOS es la abreviatura de Break of Structure. ¿Y qué significa Mm, el BOS o el Break of Structure? Es el rompimiento, ¿sí? De la estructura, eh, digamos, cuando sigue, ¿sí? Si nosotros estamos en una tendencia alcista, ¿sí? Cada vez que nos genere un rompimiento, nosotros los vamos a conocer como, o sea, te indica una continuación de tendencia, ¿sí? Por ejemplo, acá lo mismo. Una vez que nosotros observamos que te hace un retroceso y luego te hace un impulso, cuando nos rompe acá de vuelta, nosotros lo vamos a marcar como un boss, ¿sí? Ahora, algo muy importante
es que cuando nosotros veamos este rompimiento de estructura, el boss siempre tiene que ser con cuerpo de vela, ¿sí? Digamos acá vamos a venir con unas velas alcistas, ¿sí? Un segundito. Vamos a venir con unas velas así alcista verde, por así decir, ¿sí? El rompimiento ese Igual siempre que nosotros lo vamos a marcar, ¿cómo? a nosotros Carlos nos dijo que vos sos de usar las velas negra y blanca, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Ahora le voy a explicar nomás con velas Sí, verde y no, roja, que es lo tradicional, pero eso después, ¿viste? Cada uno lo ajusta a mí porque me queda más cómodo usarlo así, ¿viste? Eh, pero lo uso así, ¿viste? Vela blanca y negra. O sea, la blanca alcista, la negra bajita. ¿Bien? sí, sí, sí. Bien. Entonces, una vez que nosotros observamos esto, ¿sí? Como les dije, el rompimiento este, ¿sí? Para que sea válido, para que sea tomado como un boss, tiene que ser siempre con cuerpo de vela, ¿sí? Si nosotros ahora venimos acá y observamos esto, cuando el precio está subiendo, que digamos viene y acá la vela esta llega acá, ¿sí? Y nos hace una mecha, todavía no lo tenemos en cuenta como un rompimiento, ¿sí? O sea, Claro, todavía para nosotros, nuestro rango, por así decir, o nuestra estructura alcista hizo impulso, retroceso, que nos dejó este bajo, y por ahora seguimos entre este bajo y este alto, porque no tuvimos un nuevo rompimiento, ¿sí? O sea, por ahora nuestra zona válida, por así decir, sigue siendo esta, ¿bien? Solamente cuando nosotros tenemos esa ruptura, ¿sí? Con cuerpo de vela, nos habilita a nosotros a decir, ah, bien, estamos en una estructura bajista, y este va a ser mi nuevo bajo y acá va a estar mi nuevo alto. ¿Por qué? Porque el rompimiento se dio con cuerpo de vela, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ah, bien, ahora nuestra estructura va desde este bajo hasta este alto. ¿Bien? ¿Alguna duda con eso? no, Buenísimo, no, perfecto. Bien, Mati. Perfecto, buenísimo. Bien, y así como nosotros tenemos, o sea, como dijimos que ahora vamos a ver lo que es la estructura del mercado y el cambio de tendencia, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, el mercado nunca va a subir para siempre ni va a bajar para siempre, ¿sí? O sea, siempre tiene sus impulsos y retrocesos en temporalidades pequeñas o más altas. Cuando nosotros venimos en una estructura así, en algún momento, muy probable lo que el precio haga es esto, ¿sí? Que nos haga un cambio de tendencia, ¿sí? Que pase de estar alcista a bajista. Bien, acá, por ejemplo, lo que nos va a formar va a ser un alto más bajo, ¿sí? Y acá lo que nos va a formar en esta parte va a ser un bajo más más bajo. bajo. Bien, ¿cómo nosotros vamos a identificar esto? Digamos, si nosotros estamos en una temporalidad de 1 hora, la temporalidad que quieran, eso después la vamos a ver bien, pero cuando se produce esto, ¿sí? Este rompimiento viene a hacer lo que es un cambio de tendencia, un cambio de estructura, ¿sí? Y este rompimiento Claro. se conoce como choch, ¿sí? Que en inglés también tiene sus sílabas al igual que el voz, sería choch. El choch es conocido como chain of character, ¿sí? ¿Y qué significa esto? El chain of character es básicamente al igual que el voz, solamente que lo vamos a utilizar como para entender o interpretar que nosotros tuvimos un cambio de tendencia, ¿sí? O sea, de alcista a bajista o de bajista a alcista, ¿sí? Como esa transición. Mucho de lo que hacen también es lo llaman como voz igual porque es lo mismo, solamente que nos Claro, indica ese primer rompimiento hacia el lado contrario de la estructura. ¿Bien? vendría a ser el Entonces, verso. claro, acá lo que nosotros vamos a tener va a ser al igual que el voz, pero eh, ¿sí? Que van a venir, se van a ir dando este movimiento con velas rojas, ¿sí?
Si nosotros estamos acá en la tendencia alcista, nosotros en teoría cuando llega una zona acá, nosotros deberíamos comprar, ¿sí? Si nosotros observamos que se genera ese rompimiento, decimos, ah, bueno, ya no estamos alcista, sino que pasamos ahora a estar bajista. La diferencia del choch con el boss es que si nos hace con cuerpo de vela, ¿sí? Nos confirma totalmente ese cambio de estructura, pero también nosotros lo vamos a tomar en caso de que se dé con una mecha, ¿sí? O sea, lo vamos a tener en cuenta, no es que vamos a decir, ah, bueno, porque se hizo con mecha, ya está, estamos bajistas. Pero lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, nos hace esto y acá vemos que empieza a subir, pero nosotros tomamos una compra, vamos a decir, bueno, posiblemente pueda que venga a romper este alto, como también puede que no, puede que llegue a una zona acá y el precio se vaya para abajo, ¿sí? O sea, si nosotros metemos una compra acá, tenemos que decir, ah, bueno, pero para me rompió el bajo más alto, haciéndome un cambio de estructura, entonces puede que no siga alcista y puede que empiece a caer. Si nosotros metemos entonces una operación acá, vamos a decir, bueno, vamos a ir, por así decir, hasta acá, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien, cuando se hace así con mecha, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Porque muchas veces también es lo que se conoce, o lo que ustedes seguramente ya conocen, como una toma de liquidez nomás, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar atentos por si llega a querer a cambiar esa estructura. Bien, entonces el Sí, sí. choch sí lo vamos a tomar con cuerpo de vela o con mecha. Bien, ahora vamos a ver eso en el gráfico, ¿sí? Ya de paso que tenemos esto, lo podemos utilizar. Vamos a borrar esto. Bien, acá, si nosotros observamos, el precio que hace el impulso, tiene un pequeño retroceso, como habíamos visto, y acá este máximo, una vez que es roto con cuerpo de vela, ¿sí? Como podemos observar acá, el precio rompe con cuerpo de vela y sigue para arriba, ¿sí? Entonces ahí nosotros tendríamos lo que es el BOS, ¿sí? Acá también podemos observar una pequeña ruptura, pero este retroceso no es tan fuerte, por así decir, pero igual de todas maneras podemos observar como un pequeño cambio de estructura, ¿sí? Siguiendo esa tendencia alcista, o sea, nos rompe con cuerpo de vela, impulso, retroceso. Y acá, una vez que llegamos acá, bueno, también observamos, como habíamos dicho, el BOS, ¿sí? Entonces nuestro último punto válido, ¿sí? Alcista, pasaría a ser este. ¿Y qué pasa? Cuando nos rompe acá, se genera lo que es el chocho, ¿sí? Acá como que hizo un trampeo, por así decir, pero como les Sí. decía, o sea, rompió con cuerpo de vela, ¿sí? Pero en la próxima vela se metió, no fue como acá que rompió con cuerpo de vela y directamente siguió para arriba. Bien, entonces a veces suele pasar eso porque, como dijimos, el mercado nunca sube para siempre ni cae para siempre, ¿sí? Y acá cuando observamos este primer rompimiento de estructura, ¿sí? Que nos quiebra nuestro último bajo, ¿sí? Que nos genera un alto, ahí tenemos lo que se conoce como choch. Y después, una vez que sigue con esa ruptura, ¿sí? Ya sí lo vamos a ir nombrando, si quieren, como vos, ¿viste? Porque es la continuación de esa tendencia. Acá, por ejemplo, el precio nos hace este impulso de retroceso y este impulso, pero no rompe con cuerpo de vela, ¿sí? Entonces, nuestra estructura válida, viéndolo así en esta temporalidad, así resumiendo, es nuestro último alto es este y nuestro último bajo es este, porque como observamos acá, esa ruptura, ¿sí? No se hace con cuerpo de vela, entonces no lo podemos llamar como voz. Todavía nuestro rango, ¿sí? O nuestra estructura bajista sigue siendo desde este punto máximo hasta este punto mínimo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando el precio llega acá, en teoría nosotros deberíamos vender para seguir con esa tendencia, ¿sí? Ahora después vamos a ver bien por qué no sucede eso, pero es más que nada a modo de explicación para que entiendan lo que es el BOS y el short, ¿sí? Por ejemplo, acá, en esta zona, podemos observar de vuelta. Si nosotros miramos acá nomás, acá decimos, bueno, se rompió mi tendencia, ¿sí? Mi tendencia bajista. ¿Qué hace? Ah, me hace de vuelta un cambio de carácter, choch. ¿Qué hace acá? Un retroceso
Y una vez que me rompe esto, ¿sí? Con cuerpo de vela, ven cómo rompe con cuerpo de vela y sigue para arriba, Sí, sí, ahí tenemos de vuelta lo que se conoce como el boss. Bien, y así sucesivamente. Sí, acá es un impulso acá, podemos tomar como un retroceso y un nuevo impulso, pero bueno, ahora cuando vemos un concepto un poco más avanzado, en realidad la estructura va de acá hasta este punto de acá. Bien, ¿alguna duda con respecto a lo del boss y el shock? No, está no, perfecto no, a mí ahí. me quedó claro. Buenísimo, Yo había genial. visto eso del boss y del shock, no sabía muy bien, Ajá, pero ah, ahora terminé de entender bien el concepto y está bueno, porque yo lo he visto en varias cosas, en varias órdenes que abrí, ajá. y no lo tenía bien claro, pero si hubiese sabido bien antes, uno se aviva. Sí, claro. Hay muchos que por ahí, viste, a veces lo toman, por ejemplo, muchos que dicen, bueno, acá esto ya lo toman como un boss. Yo en lo particular no, prefiero que ese rompimiento sea bien con cuerpo de vela, ¿sí? Más que nada por un Claro, tema de que muchas veces esto suele ser una toma de liquidez, ¿sí? Y el precio después hace totalmente otra cosa. Pero, o sea, por ahí se puede tener en cuenta, pero el boss lo tomo sí o sí con rompimiento, ¿viste? Por ejemplo, como se observa acá, y en clarito, el cuerpo, ¿sí? Con cuerpo de vela, ¿sí? Es claro, más que nada porque yo estuve viendo y muchas veces por ahí me confundía con esto, y a veces por ahí era una simple toma de liquidez. Por ejemplo, acá el precio venía, te hacía con una mecha, luego decías, ah, bueno, cuando el precio llega acá, compro. Y después te hacía, pum, te rompía para abajo porque no, simplemente sacó, muchas veces esto suele ser una resistencia, ¿sí? Eh, ¿Y qué hace? Saca los stop loss de lo que están vendiendo ahí arriba, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Sí? Saca la liquidez de lo que están vendiendo acá, ¿sí? Y el precio se da totalmente la vuelta. Bien, por eso es que yo lo considero con cuerpo de vela, pero no como lo hizo ahí donde nosotros vimos. Voy a ahorrar esto un segundito. Sí, acá también ustedes me dicen, pero bueno, ahí rompió con cuerpo de vela. ¿Sí? ¿Por qué no lo consideras como un boss? Y por el hecho de que pasa esto, o sea, esta mecha también, esta vela, perdón, rompió, pero con esta se metió, entonces como que para mí yo todavía lo sigo considerando como que está dentro de este rango alcista, por así decirlo, o esta estructura alcista. ¿Bien? Cuando claro. me Si hace hubiese ese dejado el cuerpo, rompimiento, ¿cómo? si hubiese dejado el cuerpo entero, ese que se ve la vela, ahí lo podría haber tomado como un boss. Claro, o sea, en principio sí se puede llegar a considerar como un boss, pero en lo personal me hubiese gustado que esta vela por lo menos no se hubiese cerrado acá arriba y que después última que se dé la vuelta y que ahí caiga, ¿sí? No que en la siguiente vela ya se meta de vuelta a la estructura, ¿sí? Por Claro, ejemplo, como vimos acá, ven que con esta vela rompe la estructura anterior, o sea, rompe el máximo anterior, ¿sí? Y directamente sigue para arriba, no es que rompe y acá se mete de vuelta, como lo vimos anteriormente. claro, Sí, ahí lo considero más como un verdadero rompimiento de estructura, que la tendencia, o sea, sí está alcista y se va a ir para arriba, por así decirlo. Bien, ¿está todo claro viene hasta ahí bien. entonces? Sí, sí, Está perfecto. buenísimo. Hola, Dale, me dan un segundito, ya vengo. dale. ¿Está ahí, Marce? Sí. Anoche estaba haciendo llegué hasta los 0,80 en RNDR y se me vino para se me desplomó. Uh, Le puse un stop loss igual ahí en 3 centavos, 3 centavos. Lo compartí al grupo sí, y, sí, sí, estuve mirando, sí. y perdí como perro ahí, siguió en baja. Y pero es así, viste, cuando uno pensás que lo tenés, viste que está y
en segunditos movió para el otro lado y chao, te hizo pelota. Sí, me había levantado, estaba en 0,80 y no lo quise cerrar. Y perdí como perro. Estamos de vuelta. Bueno, Listo, Mati, sí. Disculpen, tuve que ir al baño, repito. no Ah, pasa nada. faltaba más. Bien. Esa cosa no hay que retener. No, hace mal. Bien, entonces ya Ganancia, nada más. estamos, ya estamos con eso. Ahora lo siguiente que vamos a ver es lo que es la herramienta de Fibonacci, que seguramente ya habrán escuchado hablar de ella. Eh, no sé si Sí. ya la habrán utilizado en algún momento. No, más o menos sé cómo son, pero no la utilicé. No la usé. Bien, la herramienta de Fibonacci básicamente son niveles, ¿sí?, a los que posiblemente el precio retroceda en un futuro para seguir, digamos, esa tendencia ya sea alcista o bajista. Por ahí si en algún momento escucharon o lo que sea, seguramente habrán escuchado del famoso nivel de Fibo, eh, como el nivel dorado que es el 0,618. En algún momento por ahí Exacto, sí. seguramente lo habrán escuchado. Que dicen que cuando el precio nos hace, digamos, un impulso, si digamos estamos en una tendencia, nos hace un impulso, un retroceso, antes se conocía el nivel 0,618 como un nivel dorado donde el precio podía retroceder y seguir con esa tendencia alcista. Bien, como, como dice acá, o sea, son como niveles o posibles niveles, y cada uno de estos que están acá marcados, que se ven acá de este lado, posibles niveles donde el precio en algún momento puede retroceder para después continuar con esa tendencia. Básicamente se utiliza para eso, ¿sí? Sí, Nosotros, ¿sí? yo lo vi, pero no sabía ni para qué era. Sí, al principio yo lo utilizaba mucho, ahora ya no lo uso, excepto para algunas cositas. Pero nosotros lo que vamos a hacer, nosotros no vamos a utilizar este Fibonacci, sí, que es el que viene por defecto en la computadora. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar este Fibo, ¿sí? Que si de última están con la computadora a mano o quieren, les muestro ya cómo lo pueden configurar. No tengo computadora, soy pobre. O bueno, les muestro y Pero, después lo configuran en el TradingView o donde sea que analizan, ¿sí? dale, Eh, Sí, dale. sí, sí. lo que vamos a hacer, o sea, ustedes van a agarrar y van a entrar, a entrar acá a la herramienta de este lado, ¿sí? Que se conoce como retroceso de Fibonacci, ¿sí? Y Ajá. cuando lo tracen, le va a salir algo como lo vimos anteriormente, que era este, ¿sí? De Lo colores. que, claro, con todos estos niveles así. Lo que van a hacer es hacer clic acá y van a ir a donde dice opciones de configuración, ¿sí? Sí. Acá después cada uno de ustedes le ponen el color que quieran, pero básicamente lo que van a hacer es apagar todo esto, ¿sí? O sea, apagar todos los niveles y después van a ir prendiendo de a uno, ¿sí? O sea, no importa dónde lo prendan, eso no hay problema, pero lo van a ir prendiendo y van a poner ahora estos niveles, ¿sí? Van a poner, por ejemplo, el nivel 1,05, el nivel 1, el 0,885, el 0,79, el 0,75 y el nivel 0. Bien, estos son los niveles que nosotros vamos a utilizar. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Antes de, bueno, una vez que ustedes cargan todo eso, para que no tengan que hacerlo en todo momento, ¿sí? Lo que hacen es una vez que cargan todos estos niveles, ¿sí? O sea, le van a pagar acá todo, después van a ir prendiendo lo que quieran, no justamente tiene que ser así, solamente lo que necesitan es los niveles nomás. Pueden cargarlo acá, acá o donde quieran. Una vez que cargan esos niveles, lo que van a hacer, van a venir acá donde dice plantilla y lo van a poner a guardar como. Y ahí le ponen el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Y ahí le ponen guardar y ya le va a quedar algo como esto. Entonces la próxima Va a vez, quedar programado. claro, en vez de que le aparezca algo así, o si le aparece esto, ustedes aprietan acá donde dice este y le ponen, por ejemplo, yo lo tengo como Fibo New Trader, ¿sí? Y ahí ya le va a quedar eso programado para cuando lo quieran usar.
Nosotros, Buenísimo. básicamente, ¿para qué lo vamos a usar? Si nosotros estamos en una tendencia alcista, ¿sí? Si nosotros estamos en una tendencia alcista, el Fibonacci en una tendencia alcista se traza desde el punto más bajo al punto más alto, ¿sí? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces Sí. nosotros utilizamos del punto más bajo, ¿sí? O sea, desde el punto más bajo de nuestra tendencia hasta el punto más alto. Ahí es donde trazamos el FIBO. ¿Para qué nos va a servir esto? Básicamente nos va a servir para que nosotros marquemos estos niveles que tenemos acá, estos nivelitos, que ¿para qué lo vamos a utilizar nosotros? Básicamente por si queremos dejar una orden, ¿sí? Nosotros podemos utilizar cualquiera de estos niveles, ¿sí? Si nosotros estamos en una tendencia alcista, obviamente que vamos a ir en compra, entonces nosotros podemos ver y decir, bueno, cuando el precio llegue a esta zona, vamos a comprar. Ahora, ¿qué niveles vamos a utilizar? Lo mejor siempre va a ser comprar lo más barato posible, ¿no? O sea, todos queremos comprar barato y vender carísimo, en pocas palabras. Y es lo más, Entonces, claro, el nivel de descuento, por así decir, más profundo que nosotros vamos a utilizar es el 0,885. Pero ¿qué pasa? A medida que nosotros vamos probando, vamos a ver qué nivel nos funciona más. ¿Qué hace esto? Si nosotros dejamos la entrada acá, ¿sí? Lo que hace es que nos deja un stop loss más Asegurar las largo. ganancias. ¿Cómo? Asegurás las ganancias, digo, lo llevas por arriba, claro. Claro, o sea, lo que tiene esto es que si nosotros tomamos la entrada en esta primera zona, nos reduce, Ajá. o sea, lo que es la ganancia y nos da más stop. Si nosotros ponemos acá, nos da más ganancia y nos reduce el stop. Y si ponemos en el nivel más profundo, nos da menos stop todavía y más ganancia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces puede que el menos precio no riesgo. llegue acá. Muchas veces el precio llega acá o llega acá y voy a decir, bueno, si yo pongo mi entrada siempre acá, veo que nunca llega y me cumple. ¿Sabe qué? Pongo de última acá, que no es ni en el nivel más profundo ni en el nivel, en el primer nivel, por así decirlo. ¿Sí? Muchas veces Claro. puede que capaz que llegue acá y se vaya sin voy, voy a decir, bueno, acepto, porque yo si no llega acá no quiero comprar. O si decís, bueno, ya veo que siempre llega acá y me da la entrada, entonces, ¿sabe qué? Pongo la entrada ahí y listo. ¿Sí? Y el stop siempre va a ir por debajo del mínimo, ¿sí? Siempre un tantito por debajo del mínimo. Puede ir acá en la línea roja o si quieren le dan un poquito más de respiro, ¿bien? Y el TP, como estamos en una tendencia alcista, va a ir un poquito más arriba del máximo, ¿bien? En una tendencia bajista es básicamente lo mismo, ¿sí? Tenemos impulso, retroceso e impulso. Solamente que el FIBO, en este caso, se traza de arriba hacia abajo Hacia abajo. y de izquierda a derecha, ¿bien? Entonces, ¿para qué nos va a servir? Exactamente lo mismo. Solamente que en este caso vendría a ser para lo que son las compras, las ventas, perdón. ¿Sí? Entonces nosotros acá vamos a decir lo mismo. Ponemos la entrada acá, el stop loss acá y en TP para buscar un nuevo mínimo. Bien. Para eso básicamente es para lo que nosotros vamos a utilizar esta herramienta de Fibonacci. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el mercado. Utilizamos esto que estamos acá. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, acá en este caso, como es una estructura interna, por ahí no va a llegar bien a los niveles de FIBO, pero igual vamos a usarlo para que lo vean. Si nosotros tenemos este punto más, este punto bajo y este punto alto, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, acá vamos a tomar nuestra entrada. ¿Qué pasó, por ejemplo, en este caso? El precio no tuvo ese retroceso tan profundo, ¿sí? Bueno, no pasa nada. Vamos al siguiente nivel. Acá que nos hace un impulso y un retroceso. Trazamos el FIBO. ¿Qué pasa? Nos quedamos cortos de vuelta. Bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? Vamos al siguiente nivel, que sería el mínimo al máximo, y acá podemos observar como el precio, si nos da la entrada, encima nos da la entrada en cualquiera de los tres niveles, el stop Claro. siempre por debajo del mínimo, pues si poníamos acá, pum, stop. ¿Sí? Siempre dándole un poco de respiro, y el TP por arriba del máximo. Si nosotros, por ejemplo, poníamos esta entrada acá, utilizando el nivel 0.75, íbamos a tener, ¿sí?, un TP de un 5.22 y un stop de un 2.54.
En cambio, si nosotros poníamos la entrada acá, íbamos a tener un TP de 5.87 y un stop de un 1.94. Y si poníamos la entrada acá, íbamos a tener un stop de un 1.28 y un TP de un 6.50, ¿sí? O sea, acá lo que tiene es que el nivel más profundo, cuando nos da la entrada, nos da un mayor ratio riesgo-beneficio, o sea, ganamos más, ¿sí? De lo que podríamos ganar si pondríamos la entrada en el primer nivel. ¿Bien? Perfecto. Y lo Pero mismo te pasa... ¿Cómo? correr el riesgo de que te cierre el stop loss porque es cada vez más chico. Porque no Por sabes ejemplo... cómo va a ir el mercado. Ah, claro. Pero lo que pasa es que si nosotros tomamos una tendencia alcista, si nosotros ponemos la Claro, entrada acá, siempre va a ir por debajo del mínimo. Si ya rompe este mínimo, o sea, si ya hace una ruptura acá, puede que sea una toma de liquidez o que el precio ya quiera cambiar su dirección. Bien. Entonces, muchas veces incluso hace esto, ¿viste? Que llega hasta el mismo nivel y de ahí se da el movimiento. ¿Sí? O muchas veces también pasa que te hace acá con una mechita y después sigue para arriba. Pero ¿qué pasa? Esto pasa porque la gente por ahí pone sus stop loss muy cortos y toma eso como liquidez, por así decir, para después seguir con ese movimiento. Por eso siempre hay que darle un poco de respiro, ¿viste? Al precio para que en caso de que quiera bajar un poco más de estas zonas, en caso de que quiera bajar un poco más, a nosotros no nos saque e incorporar el movimiento. Y si ya baja y nos claro. saca, bueno, esperamos la siguiente operación o vemos si hace un cambio de estructura o qué, o vemos otra moneda, por así decir, sí. Y lo mismo Yo le di pasa, demasiado, ¿cómo? yo le di demasiado respiro anoche al stop loss, pero se me fue a la mierda. Sí, eso es algo que, por ejemplo, ahora cuando terminemos bien ver este tema de lo que es el trading institucional, van a ver que nosotros podemos reducir mucho el tema de los stops, ¿sí? Yo, por ejemplo, hoy metí a la mañana, que ahora después le voy a mostrar, metí 4 operaciones y gané, o sea, una y las otras me reventó el stop porque justamente las que perdí eran en long y la que se me dio fue en short, pero con esa que gané quedé casi empatado, o sea, no quedé negativo, pero por este tema de que cuando se gana más y cuando se pierde menos, ¿sí? Ahora después, última, Claro. cuando terminamos la clase, les muestro. Eh, También lo voy a utilizar porque justo en esta moneda fue que yo tomé esta venta acá, hasta esta zona, toda esta caída, que ahora después le voy a mostrar bien. Bueno, entonces así tendríamos lo que es el FIBO. Lo mismo, por ejemplo, si estamos en una tendencia, como se puede observar acá, ¿sí? Acá estamos en una tendencia bajista, ¿bien? Acá, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, nos dejó este alto que nos deja un bajo. Un segundito. Bien, como les decía, ¿sí? Este alto, ¿sí? Acá nosotros venimos como podemos observar una tendencia alcista. Pero ¿qué pasa? Cuando nos deja este bajo, si nosotros queremos continuar con esa tendencia alcista, acá lo que deberíamos generar es un alto más alto que este, ¿sí? Pero como podemos ver acá, pasa el precio nos deja este bajo, que nos deja este alto, ¿qué pasa? Acá vemos cómo se genera ese primer rompimiento de estructura, ¿sí? O ese cambio de alcista, ¿sí? A bajista. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos este punto máximo que nos deja este mínimo. Trazamos nuestro FIBO de arriba hacia abajo, ¿sí? De izquierda a derecha, y nos marcamos, por ejemplo, nuestra zona de venta, que sería esta, ¿sí? Acá, si no me equivoco, nos hubiésemos quedado afuera por muy poco. Si nosotros poníamos nuestra orden de venta acá, no nos hubiese tomado, ¿sí? Y se hubiese dado el movimiento perfecto. Ven como si nosotros utilizamos a nivel 0.75 no llega por nada, ¿sí? Y ni hablar si No, utilizamos los niveles más altos, o sea, no hubiese llegado. Pero bueno, nos hubiésemos perdido esa venta, está bien, no pasa nada. Vamos a otra moneda o esperamos la siguiente oportunidad. ¿Qué pasa acá?
Cuando el precio nos rompe acá, nos genera el BOS, ¿sí? Que nos deja este punto alto, ¿sí? Este máximo, y nos deja este punto mínimo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos de vuelta el FIBO de arriba hacia abajo, ¿sí? Del máximo al mínimo, de izquierda a derecha, y acá podemos observar cómo tranquilamente, si nosotros dejábamos la entrada en este primer nivel, nos hubiese dado entrada, ¿sí? Y nos hubiese pagado. Bien, si nosotros dejábamos la entrada en el nivel 0.79, también nos hubiese dado entrada y nos hubiese pagado. Y si hubiésemos dejado en el nivel más profundo, nos hubiésemos quedado afuera y hubiese sido un movimiento hermoso, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, digamos que tomamos esa entrada, entonces pasamos al siguiente. Una vez que nos rompe ese mínimo, observamos que es con cuerpo de vela, bien, un BOS, que ¿qué nos hace? Nos deja un máximo, ¿sí? Un punto máximo y un punto mínimo. Punto mínimo. Entonces, de vuelta trazamos FIBO de acá a acá. Y si nosotros tomamos una venta, acá podemos observar que en cualquiera de los tres casos nos hubiese dado la entrada. Claro. Ahora, en este le hubiese dado la entrada, perdón, en este también y en este también. ¿Qué pasó acá? El precio nos hizo todo este movimiento, ¿sí? Pero no nos generó un nuevo mínimo. Que ahora después ya se lo voy a explicar por qué. Cuando les muestre la entrada que yo tomé, que yo la entrada esta la tomé, pero la tomé hasta acá, si no me equivoco. Ahora después le voy a mostrar bien el por qué. Pero básicamente, claro, de esa forma es como nosotros utilizamos, o para qué vamos a utilizar el FIBO. Ven como que reduce mucho eh, lo que es la entrada, ¿sí? Uno hace falta que te estés, por así decir, quemando, trazás el FIBO y decís, bueno, veo que en este caso, por ejemplo, una entrada se dio en el nivel más profundo y las otras dos se dieron en el primero y en el segundo. Entonces digo, bueno, el segundo me funciona bastante, voy a tomar mis entradas en el segundo nivel. Entonces, trazamos el FIBO una vez que observamos esa estructura bajista, ese quiebre estructura como lo habíamos visto, ¿sí? Y lo único que hacemos después es ir a programar nuestra operación, digamos acá, ¿sí? Sería una venta. Programamos nuestra operación en esta zona. Con el stop nunca muy ajustado, sino que siempre dándole un poquito de respiro, ¿sí? Y un TP, en teoría, deberíamos haber buscado un mínimo menor a este porque estamos en una tendencia bajista. Si nosotros miramos esto nomás, ¿sí? Ignoremos que acá está esto porque es por eso que no se dio el nuevo mínimo, pero si nosotros estamos en una tendencia bajista, buscaríamos un mínimo nuevo, ¿sí? Claramente que si seguramente agarran y ven que están por acá y ven este rechazo, lo más probable es que se hayan salido acá, pero igual se hubiesen salido en pro, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Alguna duda? No, mirá, yo te iba a decir, esto es lo que yo veo mucho en la comunidad que dibujan ese de long y short Ajá, más adelantado en la operación. Y si yo hubiese sabido esto anoche, hubiese cerrado cuando me llegó a, creo que 0.80 y ajá, no lo hubiese dejado, porque de ambicioso yo me iba llegando al take profit y lo subía un ajá. poquito más. Ah, suele pasar, Y, sí, y ahí cagué. sí. Por eso, o sea, muchas veces si nosotros estamos, digamos, no sé, nosotros justo llegamos acá a este punto, que nosotros vemos este rompimiento de estructura, Mm. a ver, sí, y nosotros acá tenemos nuestro voz. Muchas veces va a pasar eso, que nosotros metemos un short, sí, si trazamos el FIBO, digamos acá,
muchas veces va a pasar eso, de que nosotros vamos a meter un short, digamos acá, ¿sí? Y vamos a poner stop acá y vamos a decir, bueno, tiene que buscar un nuevo mínimo. Pero cuando llega ahí a nuestro TP, decimos, pero puede seguir cayendo más. La largo, la largo, la largo, la largo. Y por ambición decimos la largo, la largo, la largo, hasta que haya un punto en que no cae más, va a empezar a subir, va a decir, ¿será que cierro, que no cierro, que esto o aquello? Entonces a lo mejor es bueno. Está bien, si vos, o sea, ahora después con un poco más de lo que es el conocimiento avanzado, nosotros vamos a ver bien hasta dónde podemos llegar a colocar nuestro TP. Pero si ya te paga, o sea, si ya te cumple con lo que vos estás buscando, que es un poco más, y bueno, agarrá, busca otra moneda, analizá y ya está. Porque muchas veces pasa eso, que nos cegamos, que decimos, ¿por qué no? Pues voy a dejar si total puedo ganar más. Y muchas veces, ¿qué pasa? Por no querer salir acá, a veces el precio se devuelve y nos termina sacando o en entrada, o decimos, no, nos cegamos con que estamos en una estructura bajista, entonces por más que haga esto y no me pago mi TP, no, por más que esté acá, tiene que venir a hacer esto y no necesariamente, ¿sí? Entonces también ese es un tema que por ahí hay que tener en cuenta y no cegarse. Si se gana y ya está. Eso también en la clase número 6 cuando lo vean con Carlito, creo que ahí lo explica lo que es el plan de trading. Por ejemplo, decir, bueno, yo por día o cuando meto una operación voy a buscar ganar un 3% un 5%. Si ya te pago tu 3 o 5%, puede que el precio siga cayendo o siga subiendo y te pague más. Pero si vos ya cumpliste con ese objetivo que tenías diario, listo, o sea, ya está, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? No, bien. Bien, genial. Igual, obviamente, estamos viendo uno de las tantas herramientas que después uno elige usarlas o no. No, es así Claro, esto. claro, claro. Ahora, por ejemplo, la próxima clase, yo le voy a mostrar más o menos, o sea, cómo es mi forma de operar y, por ejemplo, yo no utilizo ninguna herramienta eh, más que el precio y zona, ¿sí? Lo que son los orders, los PO y todas esas cosas que ya lo vamos a ver. Bien. Igual después, como decía, o sea, cada uno elige si quiere o no utilizar alguna herramienta, porque por ahí decir, bueno, a mí el FIBO me resulta súper cómodo y la mayoría de las veces cuando trazo FIBO en una tendencia, llega a la zona donde yo la espero y se da el movimiento. Yo al principio cuando operaba con FIBO, muchísimas entradas, como vimos ahora, la tomaba y cumplían re bien, ¿sí? Eso es cuestión, viste, de que cada uno después vea qué quiere y qué no usar, o sea, en base a lo que se sienta más cómodo. Claro. Bien, ahora también lo que vamos a ver es el FIBO, pero en este caso, sí, vamos a ver lo que se conoce como zonas premium and discount, ¿sí? Que vendría a ser el FIBO este acá. Sí. Nosotros muchas veces vamos a ver que el precio no va a llegar a nuestras zonas de descuento y por ahí va a llegar, digamos, acá y se va a dar ese movimiento. Esto se conoce como zona premium, ¿sí? ¿Eh? Zona premium, y esta de abajo se conoce como zona discount o zona de descuento, ¿sí? Discount. Nosotros, por ejemplo, siempre que querramos comprar, ¿sí? Si estamos en una tendencia alcista, digamos, nunca vamos a buscar comprar en la zona premium, ¿sí? Siempre para una compra vamos a esperar a que por lo menos el precio llegue a nuestro 50% de descuento. Porque ¿qué pasa muchas veces? Es que el precio está en esta tendencia alcista, pero no llega a nuestras zonas que nosotros veíamos de descuento más abajo, ¿sí? Pero el Ajá. precio ya al hacer un descuento del 50%, por así decir, al entrar en nuestra zona discount, ya nos habilita a pueda seguir ese movimiento, ¿sí? Entonces, este es otro FIBO que nosotros vamos a utilizar, que los niveles, básicamente, lo vamos a configurar de la misma manera que el otro, ¿sí? Solamente que en este caso vamos a poner el nivel 0, el nivel 0,5 y el nivel 1. Y después, de vuelta lo mismo, plantilla, guardar como, y acá le ponen el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Yo lo tengo como FIBO 50%. Bien.
porque esto lo vamos a utilizar muchas veces. El precio lo que va a hacer, por ejemplo, si nosotros lo trazamos acá, que creo que acá ni siquiera llega al 50%, ¿sí? Acá hizo impulso, retroceso que no llega al 50% y siguió. Pero muchas veces el precio no nos da ese descuento tan profundo que nosotros buscamos, pero sí nos llega a veces al nivel, por ejemplo, acá casi llegó, pero muchas veces lo que pasa, el precio llega a ese nivel del 50%, un poquito por debajo, y continúa tranquilamente con ese movimiento. Bien. Entonces nosotros ya sabemos que una vez que nosotros entramos a niveles discount o descuento, nosotros ya podemos o estamos habilitados a meter una compra o una venta dependiendo de la tendencia que estemos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros siempre nos metemos en el nivel 0.5, ¿sí? Si nosotros metemos un trade acá y el stop loss un poquito por acá y el TP un poquito por arriba, no nos da un riesgo-beneficio, por así decir, tan alto. O sea, si nosotros metemos 10 operaciones así, ¿sí? Y digamos 8 Eso es salen uno. mal, 8 Y de salen uno a mal, uno eso. claro, 8 salen mal y 2 salen bien, vamos a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque es un 1 a 1. Entonces, para que nosotros podamos ganar cada 10 operaciones, tenemos que ganar 6 sí o sí, o 7 Claro, o mayor a 5. Claro. Entonces, lo claro, que nos permite a nosotros tomar estas entradas acá es que capaz, si metemos 10 operaciones y perdemos claro. 6, pero capaz que con las 4 que ganamos salimos positivo igual. ¿Bien? Versión 2-1, 3-1 ya es un golazo, ya es otra cosa. Claro, si nosotros, por ejemplo, buscamos un 3 a 1, si nosotros metemos 10 operación, podemos, no sé, perder 5, ¿sí? Que sería, digamos, si el stop de un 1%, estaríamos perdiendo 5%, pero si nosotros ganamos las otras 5, buscando un 3 a 1, nos da un 15%, o sea, en total quedamos un 10% positivo. Bien, Buenísimo, claro. genial. Si queda alguna duda o consulta, me la hacen saber. Si no, pasamos al siguiente tema. Todo, Mati, por lo menos esto está bien. Dale, buenísimo. Buenísimo. Bien, ahora lo que vamos a ver es lo que se conoce, ¿sí? Como correlación de temporalidades, ¿sí? Correlación de temporalidades. Que eso es básicamente lo que hablamos hoy al principio, del tema de que le decía que siempre vamos a ir de una temporalidad mayor, ¿sí? A una temporalidad menor. Bien. Si nosotros estamos en A ver, una... ¿vos cómo operás? Esto, ¿En cuál arrancás? ¿En la diaria arrancás vos a operar? claro, claro, diario, 4 horas. Muchas veces 4 horas no lo utilizo, pero sí por ahí para ver zonas. La que más ¿Qué utilizo pasa? es 1 hora, 15 y 5, ¿sí? Ah, Pero perfecto, sí, perfecto. vamos a arrancar, digamos, de la temporalidad diaria, ¿sí? Si nosotros, Ujú. digamos, estamos en una tendencia así, en una tendencia alcista, ¿sí? Digamos que esta es una temporalidad diaria, ¿sí? Por ejemplo, el negro diario. Bien. Dentro de esta estructura, ¿sí? Vamos a tener lo que se conoce como la subestructura, ¿bien? Digamos, nosotros dentro de esa estructura, a su vez, vamos a tener una subestructura, ya sea de H4 o H1, lo que sea, digamos, en este caso vamos a trazar una estructura interna, ¿sí? De H1. Digamos que en H1 nosotros vamos a tener esto. Bien, entonces acá dentro de esta temporalidad diaria vamos a tener lo que es la estructura de H1, vamos a cambiarle el color para que se entienda. ¿Sí? Dentro de esa temporalidad diaria vamos a tener H1. ¿Sí? Y a su vez, dentro de esa temporalidad de H1 podemos tener una temporalidad de M5, ¿sí? Que lo voy a trazar en esta zonita acá. Denme un segundito.
Vamos a tener entonces, digamos de esta forma, una temporalidad de M5. Creo que le voy a acomodar un poco. A ver un color que se vea. Sí. Vamos a tener así. Bien. Entonces vamos a poner que el rojo es M5. ¿Para qué nosotros vamos a utilizar esto? Si nosotros observamos, ¿sí?, que en una temporalidad diaria estamos alcistas, ¿sí?, o sea que tenemos este quiebre estructura, que se conoce como el BOS, nosotros, dentro de esa temporalidad diaria, mientras nosotros sigamos esa tendencia alcista, ¿sí?, en una hora, ¿qué pasa? Vamos a tener esto: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí?, hasta que va a llegar un momento en que esa temporalidad de una hora va a cambiar de estar alcista, ¿sí?, va a pasar a estar bajista. O sea, en vez de estar creándonos internamente, ¿sí?, lo que se conoce como estructura interna, en vez de estar creándonos altos cada vez más altos, va a pasar a crearnos ese primer rompimiento que se conoce como choch, y nos va a crear altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Si nosotros estamos en una temporalidad diaria alcista, nosotros siempre, siempre vamos a darle prioridad a las temporalidades mayores, ¿sí? O sea, si nosotros trazamos un FIBO acá, ¿sí?, trazamos un FIBO, digamos, nosotros vamos a tener nuestras tres zonitas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros tranquilamente podemos operar, ¿sí?, lo que se conoce, le voy a eliminar esto para que no quede tan molesto. Nosotros tranquilamente podemos operar este retroceso, ¿sí? O sea, podemos operar acá en short, ¿sí? Pero cuando observemos que el precio llegue a una zona, ¿sí?, de temporalidad diaria, vamos a parar de operar short a menos que nos rompa esto, ¿sí? O sea, digamos, cuando llega acá, nosotros en realidad lo que ya tendríamos que empezar a buscar es la forma de comprar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una temporalidad mayor y siempre las temporalidades mayores, por así decir, mandan en el mercado. Entonces, ¿para qué nos sirve la correlación de temporalidades? Nosotros acá llegamos a la zona diaria de compra, ¿sí? Entonces nosotros venimos con nuestra estructura, ¿sí?, de una hora bajista, pero ¿qué pasa acá? Acá nos hace lo que vendría a ser ese cambio de estructura, ¿sí?, ese BOS, o ese chocho en realidad, porque nos cambia de bajista a alcista en una hora. Entonces lo que nos permite, a ver, para que no moleste un ratito, acá, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? Esto nos dice, bien, llegamos a una zona diaria de compras y además la temporalidad de una hora se realineó, ¿sí?, con la temporalidad diaria. Eso quiere decir que ahora no solamente estamos en diario alcista, sino que a su vez nos pusimos en H1 alcista. Entonces eso nos habilita o nos permite ya tener dos temporalidades, y más al ser temporalidades grandes alineadas, nos permite tranquilamente decir, bueno, ahora tranquilamente puedo seguir buscando compras acá. ¿Y qué podemos hacer acá? Podemos trazar, si queremos, nuestro FIBO, ¿sí? Podemos trazar nuestro FIBO, esperar a que el precio llegue a una de nuestras zonas óptimas y programar acá, ¿sí?, tranquilamente lo que sería la compra, ¿bien? Y podemos, en primer lugar, buscar un máximo mayor a este, o como en diario nosotros estamos alcista, podemos ya buscar un máximo mayor a este, ¿sí? Ahí ya vendría a ser, tendríamos que tener un poco más de paciencia para que se desarrolle eso, porque no va a ser tan rápido. Pero también a su vez que nos permite esto, como se darán cuenta, no es lo mismo si nosotros trazamos, digamos, ponemos nuestra entrada acá en diario y tenemos que poner nuestro stop loss acá y nuestro TP acá,
Si nosotros esperamos este realineamiento, ¿qué pasa? Reducimos mucho lo que vendría a ser el stop, ¿sí? O sea, nuestro stop loss pasa a estar mucho más reducido porque ya no iría por debajo de este bajo, sino que ya iría por debajo de este mínimo que cambió la tendencia en una hora, ¿sí? Y nuestro TP o puede ir acá o tranquilamente puede ir a buscar un nuevo máximo diario porque estamos en sí. ¿Bien? Y si nosotros, por ejemplo, dentro de esta estructura de más de una hora, ¿sí? Nosotros observamos esto, ¿sí? Que el precio acá en 5 minutos, digamos, porque no llegamos a la zona de diaria, vimos ese cambio en una hora y decimos no me convence. Nos bajamos a 5 minutos y ¿qué observamos? Que en 5 minutos acá venimos en una tendencia bajista. Pero ¿qué pasa acá? Nos cambia la estructura. Entonces nosotros decimos, ah, bien, tenemos diario alcista, una hora alcista y 5 minutos alcista. O sea, tenemos 3 temporalidades alineadas para compra, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos hacer tranquilamente es trazar nuestro FIBO, esperamos o descuento a nuestra zona, ¿sí? Y metemos nuestra compra. Y acá incluso el stop queda más corto todavía porque va por debajo de la subestructura de 5 minutos, o si se quieren asegurar por las dudas, pueden poner el stop por debajo del de una hora, ¿sí? Y nuestro TP, como dijimos, o bien buscando un nuevo máximo de una hora, o bien ya buscando un máximo mayor diario, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo me lo perdí porque se me cortó, eh, pero después lo veo. ¿En dónde te perdiste la última demuestra? O sea, no Y hay... no sé, mucho más antes que esto, mucho más antes de hablar de las temporalidades y nada, empecé a ver de acá. Pero después voy a ver el video de último. Bueno, igual ahora si querés, igual, o sea, lo vamos a ver en el gráfico y después, como decís, igual si te llega a quedar alguna duda, después me haces saber y yo te ayudo, sí. Dale, dale, igual yo miro el video, que ahí quedó todo grabado. A uno Dale, se te cortó buenísimo. por ahí. Sí, No, no, y no. yo después le paso la grabación igual a sus correos. Bien, ahora, Igual, ¿sí? lo bueno que yo no sabía usar eso que vos marcabas antes de hacer dónde poner el stop y el day. Yo no Ajá. sabía usar eso. Así que me va a Claro, ayudar un montón. sí, lo que pasa, viste, que creo que eso también, yo no me acuerdo si lo vieron con Fran o con Carlito, el tema de que después cada uno, ¿sí? Tiene que, por así decir, decidir qué tipo de trading quieres hacer, ¿sí? Si querés hacer scalping, si querés hacer intradía, si querés hacer swing trading, ¿sí? De eso va a depender Sí. las temporalidades que vos uses. Yo no me acuerdo si con alguno de ellos se vio eso, pero por ejemplo, acá les voy a dejar un breve Yo resumen, hago por más así decir. scalping, ¿Cómo? yo hago más scalping, así, Ah, muy, claro, bastante agresivo, por así decir. Tenemos entonces lo que es digamos, el scalping, ¿sí? Que en el scalping, nosotros por ahí las temporalidades que vamos a utilizar, ¿sí? Van a ser, digamos, para la estructura, scalping, eso bien prolijito para que por ahí les quede. O sea, esta es una recomendación, por ejemplo, si usan para scalping, para lo que es estructura, ¿sí? Lo pueden ver en 15 minutos, ¿sí? Y pueden buscar su correlación de temporalidades, ¿sí? O sea, su realineamiento o su correlación de temporalidades, vamos a poner realineamiento, ¿sí? Su realineamiento o confirmación, ¿viste? O la correlación de temporalidades para tener dos temporalidades en el mismo sentido, la pueden ver de 5 minutos para abajo, ¿sí? De 5 minutos a 1 minuto, que muchos lo que hacen es utilizan 15 y 1, por ejemplo, ¿sí? Después, por ejemplo, si querés hacer intradía, ¿sí?
Yo, por ejemplo, utilizo para la estructura lo que es la temporalidad de H1, a corregirlo acá sería M15, ¿sí? La estructura en H1 y, por ejemplo, por ahí busco el realineamiento, ¿sí? El realineamiento de otra temporalidad en 15 o M15 o M5 barra M3. Eso en caso de que por ahí vos no veas la estructura tan clara, ¿sí? Y quieras hacer ese realineamiento, por así decir, para tener más seguridad. Y después viene, bueno, lo tienen lo que vendría a ser más a largo plazo, que es lo que es el swing trader, ¿sí? Swing trader. Y ahí, por ejemplo, usa la estructura en diario, ¿sí? La estructura la utiliza en diario. Por ahí eso, viste, más que nada, si por ahí en algún momento quieren holdear alguna moneda, o sea, pueden tranquilamente, digamos, ser scalper, pero para holdear o acumular pueden utilizar lo que es el swing trader, ¿sí? Y lo del realineamiento lo utilizan en H1. Bien. También para qué nos sirve esto, por ejemplo, digamos, como vos dijiste, no sabías a dónde poner tu TP y tu stop loss. Si vos sos scalping y tenés esta estructura de 15 minutos, ¿sí? Digamos que vos trazás tu FIBO y tu entrada, una vez que el precio viene cayendo, ¿sí? Digamos que esto es M1, vos esperás que te haga ese cambio de estructura, ¿sí? Y vas a meter la compra por acá. Bien. Entonces, tu stop loss en primera instancia puede ir debajo de la estructura de 1 minuto, pero para asegurarte, como sabes que tu estructura vos la ves en 15, tu stop loss iría acá abajo y tu TP acá arriba. Bien. Lo mismo, por ejemplo, si utilizamos otra temporalidad, siempre el stop loss por ahí es mejor ponerlo, ¿sí? Por debajo de la temporalidad que nosotros usamos como estructura. Pero si nosotros ya tenemos este realineamiento, tranquilamente podemos ponerlo por acá abajo. Por ahí para scalping es un poco complicado por el tema de que la estructura en 1 minuto a veces es muy tramposa, ¿sí? Entonces puede que a cabo tenga este cambio de estructura, digamos que a cabo tengas este cambio de estructura, pero por ahí el precio en vez de hacerte esto y ya empezar a subir, muchas veces el precio directamente acá te barre y acá te hace el verdadero cambio y ahí se va, ¿sí? Por eso siempre es mejor ponerle el stop por debajo de la temporalidad que uses como estructura para marcar tu estructura, ¿sí? Y tu TP también siempre por arriba del máximo de tu estructura. ¿Bien? ¿Alguna consulta de eso? No, está buenísimo eso. Yo ahora lo voy agarrando mejor. Ahora yo como hago mucho por scalping así y esto me ayudó un montón, porque yo no sabía para qué eran esas rayitas con numeritos. Digo, para algo debe ser, pero no tengo ni la más pálida idea. Así que ahora ya sé para qué sirve. Y eso sería vendría a ser el movimiento futuro del mercado. O sea, yo Claro, viste que lo eso que tomás vos en me, el... claro, viste que vos Sí, me decías por ahí, que no sé si te entendí bien, que vos decías, bueno, por ahí veo que los chicos muchas veces mandan, no sé, marcaban una entrada, claro, mandan una entrada acá, ¿sí? y más adelante. Yo no entendía por qué estaba ahí. Claro, y vos decís, pero ¿por qué la entrada está acá si el precio está ahí arriba? Pero porque básicamente observan que están en una tendencia alcista, lo que están esperando es ese retroceso, ¿sí? A zonas de compra para ahí tomar este trade. O sea, una vez que el precio llegue recién ahí, ellos toman ese trade, ¿sí? O sea, o Claro, pero ahí colocamos marcaban, una orden pendiente, ¿sí?
marcarlo con el FIBO, o así, como Claro, o sea, eso que muchos por ahí utilizan el FIBO, sí, dejan su nivel su entrada en algún nivel de FIBO, y otros también, por ejemplo, yo uso mucho lo que es order, block point, todo eso que vamos a ver la siguiente clase, sí, para saber dónde dejar mi entrada. Bien, entonces no, pues yo, básicamente, sí. yo lo rekamikaze voy, ¿viste? No. No, sí, pero van a ver que por ahí cuando empiecen a probar el FIBO funciona bastante bien funciona el FIBO. Es cuestión nomás de encontrar bien una estructura y trazar FIBO y la mayoría de las veces te funciona súper bien. Lo peor que por ahí puede pasar es que por ahí no llegas a tus niveles más profundos de descuento y se vaya, pero muchas veces llega y te da esa entrada, por así decir, bastante linda. Y bueno, como te Sí, decía, pero viste, el stop siempre va por debajo de tu estructura, ya sea si vos la ves en H1 o M15, y tu TP por arriba del máximo, ¿sí? Siempre de tu temporalidad que uses como estructura principal. Bien, sí, sí. buenísimo. Si me dan un segundito, voy a hacer un videíto. Voy a hacer un videíto para después subir a Instagram. Bien, ahora vamos a tratar de ver esto, ¿sí? En el mercado. Lo que yo les decía, ¿sí? Es que yo lo que hago es esto, ¿sí? Muchas veces me voy directamente a la temporalidad diaria, ¿sí? No hace falta que nos vayamos tan atrás, sino que más o menos veamos algo así. Pero acá, por ejemplo, si nosotros nos vamos a esta última parte, podemos observar, ¿sí? Como el mercado, digamos acá, está en una tendencia, ¿sí? O una estructura alcista, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Sí, A partir de acá nos hace ese rompimiento de estructura, ¿sí? Ese touch y se pone bajista. Si queremos podemos ir analizando de acá como para entender dónde estamos parados, pero siempre que nos hace un rompimiento, ¿sí? Marcamos como un boss y decimos, bueno, en este primer rompimiento, nosotros nuestro punto máximo tenemos acá, ¿sí? Nuestro punto máximo, ¿sí? Y nuestro punto mínimo vendría a ser este. después Punto, del primer vencimiento. claro, porque acá en teoría el precio, o sea, si quería continuar alcista, ¿sí? Después de este rompimiento, ¿qué debería haber hecho? Debería haber llegado acá y debería haber creado un nuevo Claro, alto, ¿sí? Como nos rompe este bajo, nos deja un nuevo bajo, ¿sí? Y que el alto es este, ¿bien? Entonces nosotros tenemos nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo. ¿Qué pasa? Cuando ese punto mínimo es roto con cuerpo de vela, ¿sí? Nos deja lo que es un boss. Entonces nosotros vamos y decimos, bien, a ver, ¿cuál fue el último alto, ¿sí? Que nos genera ese rompimiento o ese bajo, ¿sí? Si nosotros vamos y vemos, este es nuestro alto, ¿sí? Más alto, nuestro punto máximo, ¿sí? Antes de que se produzca este rompimiento, ¿sí? O sea, si bien desde acá partió, pero el máximo máximo es este, ¿bien? es ese, claro. Entonces nos deja este punto máximo y nos deja acá este punto mínimo, ¿sí? Este punto mínimo. ¿Qué pasa acá? Nos vuelve a hacer un rompimiento, entonces una vez que nos hace el rompimiento lo marcamos como el boss. Y en este caso, el punto máximo que nos deja es este, ¿sí? Sería entonces el punto máximo.
Y el punto mínimo que nos está dejando por ahora es este, ¿sí? Punto mínimo. Entonces, ¿qué debería hacer el precio ahora? En teoría, debería ser un retroceso para continuar con esa tendencia bajista, porque en diario estamos bajistas, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros acá no podamos operar, ¿bien? Pero si, por ejemplo, nosotros acá, digamos, en esta parte acá, ¿sí? Los movimientos, si bien no fueron muy lindos porque hay mucha fuerza bajista, pero, por ejemplo, si nosotros acá trazábamos un FIBO, ¿sí? Nos hubiésemos quedado totalmente fuera porque, como observamos después de ese rompimiento, el mercado tiene este pequeño retroceso y como hay mucha fuerza bajista, directamente siguió para abajo, ¿sí? Pero ahora, si nosotros vamos a la actualidad, nosotros nos encontramos en esta zona. Entonces nosotros sabemos que, en teoría, por lo menos el mercado, ¿sí? No siempre es así, pero en teoría por lo menos el mercado debería darnos un descuento del 50% para ahí si quiere seguir cayendo, ¿sí? Acá como venimos de tantos días bajistas, por ahí a veces también lo que algunos hacen, digamos, van al semanal. Acá, por ejemplo, como observa como hizo, ¿sí? Un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. O sea, estamos plenamente bajista, ¿bien? Entonces Ahí nosotros una puede vez ser, que... ¿Cómo? ahí en las que estaba marcando hace un rato, puede ser que haya pasado de un pullback a un throwback, Acá en esta zona. acá en la parte, en la zona que hizo el último punto alto y después pasó al punto bajo. ¿Viste donde vos marcaste el boss? Está Acá. el top y después está el boss, más Ajá. arriba. Ahí. Ahí hizo un cambio de impulso retroceso, Claro, porque claro, venía o de sea, un impulso alcista a un impulso bajista, claro, o sea, básicamente en esta zona acá, con esa o caída, sea, como que la utilizó de ambos lados, por así claro. decir. Claro, primero la utiliza acá, cae, sube, como que se pasa igual un poquito acá, sube, cae, la utiliza, cae, bueno, y ahí sigue con su movimiento. Pero sí, básicamente como que te da ese, no me acuerdo bien si es throwback o pullback, pero sí. Ahí, por ejemplo, o sea, acá lo que nosotros hacemos, nosotros decimos, bueno, estamos bajistas. En diario estamos bajistas. Nosotros sabemos, si Sí. nosotros tiramos nuestro FIBO, digamos que nosotros vamos a esperar a que el precio, obviamente que no vamos a esperar porque si no puede que no llegue, pero nosotros digamos, bueno, sabemos que por lo menos el precio puede que llegue acá antes de seguir con su tendencia bajista. Entonces nosotros podemos bajarnos una hora, ¿sí? Y acá en una hora, si quieren, podemos ir analizándolo desde acá arriba, ¿sí? Ven que acá nos hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Y acá nos hace un impulso, ¿sí? Enorme. Entonces nosotros decimos, bien, estamos bajista, ¿sí? Y sabemos que nuestro rango, por así decir, ¿sí? Va desde este punto, ¿sí? Desde este máximo, hasta este mínimo que está acá, ¿bien? Nosotros igual tranquilamente dentro de esta estructura, ¿sí? Siempre va a haber una subestructura y podemos operar normalmente. Entonces, si nosotros por ahí nos acercamos más al precio, porque esto está muy alejado, podemos observar como acá el precio, una vez que nos deja este mínimo, acá, ¿sí? El precio nos hace el impulso, retroceso, ¿sí? Y acá nos dejó en este rango y cae. Pero ¿qué pasa acá? El precio, ¿sí? Esto como que lo considera como un solo impulso. ¿Por qué? Porque como podemos observar acá, si nosotros trazamos el FIBO, porque es una estructura interna, ¿sí? Si nosotros trazamos el FIBO de acá a acá, ¿sí? Desde nuestro mínimo a nuestro máximo, vemos como el precio llega bien a nuestra zona, ¿sí? De descuento más óptima. Y no quiere decir que acá el precio,
¿sí? Ah, listo, H1 se puso alcista, entonces vamos a buscar una entrada hasta acá. No, porque el precio, sea en diario, está bajista. Nosotros podemos hacer esto, sí, pero como máximo nuestro TP, en teoría, primero, debería ir acá, porque nosotros no sabemos si va a respetar esta última estructura de 1 hora, ¿sí? Y seguir cayendo, ¿sí? En primer lugar, podemos usar este TP, ¿sí? Porque vemos que acá en 1 hora el precio está alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos deja un punto mínimo y un punto máximo. Que esto por ahí si se pierden ahora un poquito, en la próxima clase lo vamos a ver un poco mejor. Pero acá el precio lo que está haciendo es como ese retroceso, puede ser, ¿sí? Que acá esté haciendo ese retroceso de 1 hora para llegar a nuestra zona diaria y capaz o continuar con esa tendencia bajista, o si nosotros vemos que el precio no hace esto, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y acá nos rompe, nosotros decimos, ah, bien, en diario estábamos bajistas, pero como rompimos el máximo, ahora nos pusimos alcista. ¿Qué podemos hacer en 1 hora? Podemos operar tranquilamente todo este retroceso, ¿sí? Una vez que se empieza a dar, podemos operar en short, pero no vamos a buscar nuevo mínimo, porque ya de bajista pasó alcista. Entonces, una vez que llega a una zona de compra diaria, nosotros ahí sí ya nos podemos posicionar, por así decir, para buscar un máximo mayor, porque estamos con la tendencia a favor. Bien. Por ejemplo, acá, como pueden ver, si nosotros teníamos esta estructura, nosotros marcamos nuestra zona, ¿sí? Y podemos decir, bueno, en 1 hora estamos alcista, nos bajamos a 5 minutos, ¿sí? Nos bajamos a 5 minutos, y acá lo que en teoría deberíamos buscar es ese cambio de estructura, ¿sí? Si nos bajamos a 5 minutos, podemos observar que acá el precio viene haciendo impulso, retroceso, acá nos rompe con cuerpo, se queda como en un mini rango, nos hace impulso, retroceso e impulso. ¿Cuál es nuestra última zona de 5 minutos? Nosotros como llegamos acá a 1 hora, a una zona de 1 hora de compras, no deberíamos seguir buscando, por ejemplo, cuando nos haga esto otra venta, porque estamos en una zona mayor, ¿sí? Entonces acá decimos, ah, bien, acá el precio, después de hacernos este boss, ¿sí? Esa continuación bajista de 5 minutos, ¿qué pasa? Nos hace el chochi, ¿sí? Nos hace el chochi. Entonces acá lo que podemos hacer es trazar nuestro FIBO, ¿sí? Del mínimo al máximo, ¿sí? Y podemos programar nuestra compra en una de estas tres zonas. Bien, y ahí ya tendríamos realineado 1 hora y 5 minutos. Digamos, si nosotros programamos nuestra orden en el nivel medio, ¿sí? En el nivel medio, nuestro stop, si nosotros lo poníamos acá, como pueden ver, por poco no nos hubiese sacado, y ahora sí nosotros o podemos buscar nuestro TP en la temporalidad de 5 minutos, bien, que vendría a ser arriba de este máximo, o bien ya nos podemos ir por un TP en 1 hora, porque nosotros sabemos que de acá a acá estamos alcista, entonces en teoría lo que el precio debería hacer es venir a hacer un nuevo máximo, ¿sí? ¿Qué pasa? Al final nos termina dando. Si bien tardó muchos días en darse, tardó, a ver, aproximadamente 5 días, 6 días, y se dio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros buscamos ese realineamiento, como ven acá tenemos un stop de un 2,17% y un TP de casi un 20%. Si nosotros hubiésemos puesto la entrada en nuestra temporalidad de 1 hora, ¿sí? Digamos que poníamos nuestra entrada acá, nuestro stop loss por debajo del mínimo y nuestro TP por arriba. Acá, por ejemplo, lo que nos hubiese pasado también nos hubiese cumplido, pero hubiésemos tenido un TP de un 5,70 y un TP de un 18%, ¿sí? Si bien la ganancia no es que varía mucho, pero lo que sí pudimos hacer en este caso, buscando la confirmación en 5 minutos, era reafinar mucho más nuestro stop loss, ¿sí? O sea, nuestro stop loss queda un 2 y algo y un TP de un 20 y algo, ¿sí? Y eso básicamente es lo que nosotros hacemos con el tema del realineamiento
de las temporalidades. Y nos vamos desde un día para abajo. Por ejemplo, acá lo que yo les decía, ¿sí? Que yo le dije al principio que yo tomé, acá nos hizo el boss, ¿sí? En 1 hora, nos deja este punto mínimo, ¿sí? Este punto mínimo y este punto máximo, ¿sí? Y este punto máximo. Acá, como habíamos visto anteriormente, nosotros veníamos en una tendencia bajista, pero es una subestructura, ¿sí? De toda esta estructura acá. Ahora bien, ¿yo por qué tomé mi entrada? Yo mi entrada la tomé en el POI de 15 minutos, que eso después ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Yo mi entrada esta en short la tomé acá. La tomé en esta zona. Acá había programado el short, que entró por poquito. Mi stop loss creo que era un 1%, si no me equivoco. Vean que, por ejemplo, el stop debería ir en teoría por arriba de este máximo, ¿sí? Siempre yo, por Claro. ejemplo, si llego al máximo, digamos, me da 0,40, como no es tanto, bueno, les tiro a un 0,90, poner, ¿sí? Le doy el doble de respiro. ¿Y por qué mi TP estaba acá, en esta zona? Porque nosotros acá, si nosotros trazamos un FIBO, ¿sí? Nosotros trazamos un FIBO, podemos observar que nosotros en teoría cuando el precio llegue acá, deberíamos ya empezar a buscar compras, ¿sí? O sea, acá nosotros deberíamos empezar a buscar alguna confirmación para comprar. ¿Fue un poco arriesgada la venta? Sí, ¿por qué? Porque tranquilamente el precio podía haber hecho esto. O sea, podía haberlo. Yo la tomé porque para mí había unas zonitas más abajo, que eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero la tomé hasta ahí por el tema de que dije, bueno, si acá el precio me rompe esto, ¿sí? Y no me llega a stop, por lo menos después tiene que hacer un descuento hasta una posible zona de compra acá abajo. Digamos, si acá me rompía y me dejaba este máximo, yo dije, bueno, acá por lo menos el precio tiene que caer hasta esta zona. Entonces yo qué hice, dejé mi venta hasta ahí. Bien. Pero ahí básicamente lo que hice fue eh, realinear, ¿sí? La temporalidad que ya veníamos en esta subestructura bajista con una temporalidad un poco menor. Pero acá creo que no, si nosotros, por ejemplo, usamos, como decís que usas para hacer scalping, ¿sí? Si acá yo, por ejemplo, hubiese usado 15 minutos, que me da todo esto, si yo, por ejemplo, acá me he bajado 1 minuto, no sé si me dio confirmación. Vamos a ver. Por ejemplo, acá en este caso no me dio, o sea, sí se realineó, pero como hubo noticia, el precio se desplomó. Muchas veces nosotros tenemos marcada la zona, entonces lo que nosotros hacemos es, esperamos que llegue a la zona, ¿sí? Y que nos haga ese cambio de estructura. Si bien acá se dio el cambio de estructura antes, ¿sí? Como pueden ver, el precio acá nos hizo impulso, retroceso, impulso, y acá en teoría tendría que haber respetado, ¿sí? Este mínimo, ¿sí? Acá debería haber hecho el impulso, nos tendría que haber dado ese rompimiento y un descuento para caer. Pero bueno, como hubo noticia, el precio Es un directamente rompimiento. es, claro, el precio Se hizo el desplomó. rompimiento. Claro, hizo el rompimiento, pero como hubo la noticia, cayó con total fuerza. Bien. Entonces, en teoría, nosotros ahora, ¿qué deberíamos hacer? Si el precio ahora nos rompe esta zona, ¿sí? Si el precio ahora nos rompe esta zona, el último máximo, si nos rompe ahora con cuerpo, nosotros vamos a decir, ah, bueno, seguimos, o sea, estamos en diario bajista, pero sabemos que el precio en una subestructura por lo menos puede que llegue, digamos, hasta una zona de acá, ¿sí? Hasta una zona de acá arriba. Entonces, si el precio acá nos hace un rompimiento con cuerpo, nosotros tranquilamente podemos trazar el FIBO del mínimo al máximo que nos haga, esperar algún descuento, sí, a estas zonas, ¿sí? Y si nos da ese descuento, tranquilamente podemos después posicionarnos en compra hasta buscar un nuevo máximo, ¿sí? Porque como observamos en esta nueva subestructura de H1,
estamos alcista. ¿Sí? Ven que acá había respetado, llegó a la zona, se dio ese nuevo boss, ¿sí? Y ahora llegó de vuelta a una posible zona de compra. ¿Bien? ¿Alguna duda? No sé si por ahí fui muy rápido. No, no, Bueno, me bien, va quedando cada vez más claro, así que cada vez más copado, porque yo voy mucho por lo que a veces veo las noticias que hay y eso, y sé cómo va a impactar y eso, pero Claro, esto de lo que nos enseñaste hoy del FIBO, BIO, no sé cómo se llama, el está Fibonacci. copado, porque Fibonacci, bueno, no lo sabía usar Ajá, y lo tiraba a, así a Caro Cruz, como bien dice, al stop al y TP. al take, Claro, o sea, y el al FIO te TP. sirve básicamente para eso, para ver dónde están tus posibles zonas de entrada y más o menos tratar de ubicarte con el TP y el stop loss. O sea, el TP siempre va un poquito por arriba del máximo y el stop siempre un poquito por abajo del mínimo. No tan poquito tampoco porque a veces te pasa esas cosas de que te cae, te saca y después se da el movimiento, ¿sí? Que les va a pasar mucho seguro. A nosotros nos pasó bastante y es es parte de esto, o sea, es algo que siempre va a suceder. No, claro. Pero, pero sí te ayuda mucho a, como que se dice, a tratar de ver e identificar dónde puedes colocar el TP, el stop loss, tu entrada. Claro, y ayer estaba queriendo dejar una operación abierta, pero programada para cuando si subiera el precio, se activara y le dejé esto que marca el stop loss y el take profit al lado, porque pensaba que iba a seguir subiendo y nada, cuando me levanté se había desplomado, le tiró el barba a una tonelada de plomo y nada, pero sí, más o menos venía ya. Carlos me había dicho algo de que vos usabas el 1-3, digamos, cuando haces la zona de profit, usabas el margen de 1-3 para marcar. Sí, muchas veces sí, todo Y dependiendo, bueno, ahora porque por viene ahí, compasando de. claro, lo que Sí, pasa es que muchas veces por ahí también en vez de buscar ese 1-3 que está bueno, a veces por ahí, qué sé yo, si me da un 4 un 5% ya corto la operación ahí porque para mí ya es un buen margen de ganancia, excepto que vea que sí se puede dar bien el movimiento, pero si no, directamente prefiero cortar, tomar ganancia ahí y listo, otra cosa. es lo que tuve que haber hecho. Y no Claro, hice. pero por ejemplo, también hoy, así como tuve esa ganancia, acá pueden observar como con esa caída, que es la misma moneda que vos tenías, si no me equivoco, RNR, me comí este stop, Claro, más o me, menos co- así estaba marcado. me comí ese Y stop y ahora, bueno, me comí se fue a la esta, mierda. me stop lossió también en Link, que tenía algo parecido, que mira, después de sacarme en stop se dio todo el movimiento, ¿sí? O sea, no me dio tiempo de nada, entró, me sacó en stop y bueno, ahora veo que se terminó dando el movimiento. ¿Pero por qué? Porque acá yo veía que esta era una posible zona de short, que en realidad ahora rompió, vamos a ver cómo sigue. Me sacó esa RNR, la de Link, y Rose también había dejado a la mañana, que bueno, Rose también está por darse. ¿Pero por qué? Porque yo veo una subestructura alcista acá, entonces ahora después de la próxima clase ya vamos a ver lo que es el PO y eso, pero si nosotros usamos los conocimientos de ahí, trazamos el FIBO, podemos observar, acá bueno, si no había la noticia capaz no iba a pasar esto, pero llegó a Pero nuestra pasó. zona de compra y casi se da el movimiento esperado, por así decirlo. Pero bueno, son cosas que pasan, son parte de, por ejemplo, entre los tres top, creo que me dio, a ver, ya me fijo, me había dado un 12 o un 11% de pérdida y con el TP de la de Matic me dio un TP de un 13,31.
Entonces como que no perdí ni gané, pero bueno, parte de esto. Son los riesgos, como se dice. Claro, claro, totalmente. Así que bueno, no sé Yo, si... Sí, yo hay unas partes ahí que se me quedan colgadas porque se me cortó el wifi, pero después lo voy a estar viendo de nuevo y a mí me sirve sí, de mucho porque como le vengo metiendo pico y pala, ¿viste? claro. Creo que ven el grupo que estoy mandando siempre dibujito ahí. Sí, sí. Acá, por ejemplo, esto es lo que yo tenía analizado ahora en BTC. ¿Sí? Como pueden ver, por ejemplo, acá en una hora podemos observar que está alcista. Acá pasó lo que yo les dije hoy de lo de la toma de liquidez. Ven cómo sacó con esta mechita este mínimo. Claro, Puede que tal sea cual. un choch, puede que ahora sea un choch, ¿sí? Pero también puede que sea una toma de liquidez. Entonces, nosotros tranquilamente podemos por ahí buscar compras pensando que o puede venir a hacer un nuevo máximo, ¿sí? O puede que haga un retroceso y ahí empiece a cambiar la estructura, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una temporalidad menor, por ejemplo, yo me bajé acá 15 minutos y dijo, bueno, el precio ya hizo esto y acá como que me armó una subestructura, por así decir, ¿sí? Que me dejó un mínimo, un máximo, en teoría ahora buscaría un mínimo, por lo menos buscar una compra hasta esta zona. ¿Sí? Vamos a ver si se da o no. Pero, por ejemplo, acá si nosotros trazamos lo que vimos recién en el FIBO, de este mínimo a este máximo, podemos observar como, por ejemplo, cuando el precio llega a una de estas zonas, podemos por ahí bajar a temporalidad de un minuto, ¿sí? Y esperar a que se haga ese realineamiento. Muchas veces no se da, hay veces que sí, por experiencia le digo, muchas veces me quedo esperando ese realineamiento y no se me da, entonces a veces si el TP el stop no me queda tan largo, asumo el riesgo y directamente dejo la orden y listo, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, si el precio acá llega a nuestra zona, ¿sí? Si el precio ahora viene acá cayendo, taca, 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 y nos hace esto, podemos tirar un FIBO del mínimo al máximo, esperar acá y buscar una comprita hasta por lo menos este máximo. Yo porque me marqué esto que me marqué, no los quiero confundir, pero les muestro, porque para mí, si se da este movimiento, el precio tiene que subir a rellenar toda esta caída, ¿sí? Ahora ya le rellenó hasta acá, pero queda todavía esta zona, ¿sí? Que eso es algo que le vamos a ver la clase que viene, que es lo que se conoce como imbalance. ¿Bien? No le quiero dar más cosas, bueno, no le quiero saturar ni mezclarle con Pero bien, conceptos que vamos a bien. ver la Buenísimo, clase que Mati. viene. Por eso el tema de estar informado y de leer, digamos, las noticias es fundamental. Esa caída que se veía es tremenda. Sí, sí, sí. Eso es precisamente una noticia que vos dijiste que obviamente pasó y es terrible. Claro, cuando hay noticias, Realmente, lo malo que tiene es que no hay análisis, por así decir, que aguante. Muchas veces sí, justo llega un punto claro. analizado y se hace movimiento, pero a veces pasa esto, por ejemplo, como esta de que le mostré acá de Link. Vos tenés la previa, tenés un previo análisis y de golpe te pasa eso, te querés cortar se te hace pelota. Si vos estás, Claro, claro, o sea, te mata, te mata. Por ejemplo, no, pues, ahora cuando damos la próxima clase vamos a ver bien esto de los imbalances, liquidez, estructura y todo eso. O sea que estructura en realidad ya vimos, vamos a ver lo que es PO y order block. Y esta era una entrada hermosa en base a lo que yo busco, que como ven, o sea, me sacó por la noticia y se terminó dando el movimiento. claro. Sí. Si hubiese hecho algo más extenso, podría haber sacado buena ahí. Claro, ahí podría haberse dado la entrada. Ven, o sea, lo que yo le digo por ahí de, ahora cuando le muestre después lo que son los PO y los order block y todo eso. Yo, por ejemplo, muy pocas veces, muy raras veces tengo acá un stop de un 2%. Entonces a mí no me gusta tener stop grande, entonces por ahí, qué sé yo, como máximo apalanco para que me dé un stop de un 3% o máximo un 4%. Sí, acá por ejemplo esta la había puesto con palanca por 2 porque me da un TP de eh, sería 2 3 con 30 o 3 con 40. Y si se me da el TP era un 12 con 30 de ganancia. Sí, que eso es algo del Yo, tema de bueno, la gestión. ¿Sí? yo en el que se me cerró en el de RNDR,
Me Ajá, había súper arriesgado, había tirado un re TP y bajé mucho el stop loss y igual, se me fue a la mierda. claro, Pero eso súper también es arriesgado. algo, claro, eso también es algo que en la clase número 6 por ahí lo van a ver con Carlito, que por ejemplo, digamos que si esta entrada se hubiese dado bien, si digamos que no me saltó el stop, nosotros muchas veces lo que hacemos, si nosotros observamos esto, ¿sí? Digamos, acá el precio en teoría, como ya me hizo un nuevo boss, ¿sí? Acá debería retroceder hasta una zona de FIBO y seguir subiendo, ¿sí? Entonces cuando me hace esto, yo directamente, o sea, cuando me hace este rompimiento, ¿sí? Que me hace este máximo y mayor a este, lo que hago es, si tengo el stop acá, ya muevo a entrada, porque para mí el precio debe hacer esto y ya seguir subiendo, ¿sí? Entonces hay como que vos te estás protegiendo, ¿sí? De Claro, que si en el peor de los casos el trade vos decís, bueno, acá no sé, se desploma, me termina sacando acá en break-even, ¿sí? O sea, en cero, pero no perdí un stop, o sea, te ahorraste un stop. Y en el mejor de los casos, si se da, el precio tiene que hacer esto y bueno, seguir subiendo. Y ahí en base a eso, si vos querés, una vez que te hace este rompimiento de vuelta, ya le puedes decir que mover el stop acá. Cuando te hace este rompimiento, puedes ir protegiéndote, viste, siempre por debajo de los mínimos eso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo si quiero dejar un trade largo y veo que ya me hace esto, yo digo, bueno, mi stop en vez de dejarle acá original, ya le pongo acá entrada, porque para mí el precio ahora debería bajar hasta una zona acá de FIBO y directamente subir. ¿Sí? Y en el peor de los casos, si en vez de hacer esto y subir, el precio hace esto, y bueno, por lo menos me salgo en empate o con un poquito de profit, pero no me come el stop. ¿Sí? Eso también es algo bastante importante por ahí a veces. Yo más que nada hago eso si me quiero ir a dormir, ¿sí? Y tengo una operación abierta, digo, bueno, muevo a entrada, cosa de que si se va en mi contra, como no voy a estar en el gráfico, no puedo hacer nada, que me saque en cero y busco otra entrada después, y si me levanto y se da TP, lo más hermoso. es lo que no Buenísimo. me avivé. Claro, es como que una forma, o sea, nosotros estamos acá, ¿por qué? Porque queremos, por así decirle, sacarle plata al mercado. Entonces, donde te da algo de plata, por ahí te conviene protegerte o sacar ganancia y no Y perder querer lo ser menos tan, posible, que la ganancia siempre, que sea siempre mayor la ganancia, claro, obvio. claro, y no querer ser ¿Vos tan qué? ambicioso de con un trade, no sé, nos compramos un Claro, Lambo, no, no claro. existe eso. No, no, Por ahí en yo algún momento, en algún momento por ahí yo se te tenía, puede dar, Dios te pero... oiga, Dios te oiga, Dios te oiga. yo había entrado con un trade tenía 3.47 Ajá. en la cuenta. Y se me fue a 4.20. Y no lo cerré. Lo quería dejar Eh, subir y me dormí. Cuando me Claro, levanté, me dio el claro. Titanic. Claro, eso es lo que te recomiendo, ¿viste? Por ahí si te vas a dormir o, digamos, si vos te vas a dormir y tenés tu precio por acá, ¿sí? Tenés tu precio por acá, vos decís, bueno, le pongo o el stop a entrada o, bueno, veo que por acá me da, no sé, por así decirte, $5, $1, $2, y decís, bueno, me sirve. Si se me va, prefiero salir con $1 acá a que salir con Claro, -2 o -1 acá. claro. Y si se me da el TP, Exacto, bueno, gano claro, esos 3 o 4 por así decir. Claro, yo perfecto, no me está olvidé de buenísimo. eso. Claro, es por ahí una forma de irte a dormir tranquilo. Yo, por ejemplo, si tengo una operación abierta, De protegerte. prefiero, claro, Claro, me protejo y digo, y bueno, si se me va a break-even y después, por exacto. ejemplo, por ahí en el peor de los casos te dormita, hace esto el precio, te saca acá en cero y después se da. Y bueno, pero vos no sabés qué va a hacer. Puede que haga eso como puede que haga esto y te saque en pérdida. Mejor salir en cero a que salir con una pérdida. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda? No, está buenísimo. No, no, Más que no. eso lo del FIBO o lo del. Bueno, eso me recopó porque lo voy a empezar a usar. Más porque yo viste que hago scalping, no tiro tanto para. ¿Cómo es el otro? Intraday. Sweep. Ah, intraday o swing, sí. Sí, sí. Yo hago más operaciones cortas
aunque empiezo a ver desde el H4 hasta Ajá, el 1M, y ahí voy ajá, sacando más o menos. Mi claro, análisis sí, técnico vendría a ser a lo claro. bestia. Y así vine sacando bastante buena, bueno, menos lo de anoche que se me fue a la mierda, Sí, pero porque si eso hubiese también fue cerrado, por la noticia. claro, no me di cuenta. Y eso que habían Claro, avisado, había visto en el Trading View que habían tirado una noticia, que iba a haber una noticia, y una chica o alguien dijo en el grupo que iba a haber una noticia y yo no me avivé. claro. Acá Y hay una página que en esta página, o sea, pueden ver por ahí las noticias todo el día. Yo ahora tengo reducido porque yo uso esto para Forex, pero por ejemplo lo buscan así forexfactory.com y acá te salen todas las noticias. Yo acá como que lo tengo filtrado, pero por ejemplo acá sí, seguramente hoy salió una noticia de no muy alto impacto, pero fue algo que hizo que el precio caiga. Acá por ejemplo hoy a las 8:30 había una noticia, ¿sí? Que pudo haber sido eso lo que provocó esa caída después del mercado. Pero acá, por ejemplo, pueden ver, entonces ahí a veces sirve por ahí decir, bueno, ahora veo que, no sé, en un rato tengo noticias, entonces prefiero mover mi operación a break-even, cosa que si me pasa esto, listo, me salgo en cero. O si tengo una operación y se está por dar, por ejemplo, yo lo que hubiese hecho es antes de la noticia, estos long que me saltaron, lo hubiese cancelado, hubiese esperado que pase la noticia y ahí ver cómo queda el mercado. Pero agarré y dejé porque no pensé que iba a tener tanto impacto así. Y bueno, las consecuencias fueron esos stop. es que como se dice, todos son riesgos y uno acepta correrlos, así que nada, Y pero los Claro, está análisis, buenísimo. vos podés hacer todos los análisis que quieras, pero te aparece algo de eso y imprevisto y sos boleta. Chao. claro, claro, claro. O sea, Por eso hay que estar informado completamente de todo. sí, sí. Es como le dije, o sea, no hay análisis técnico que funcione cuando hay algún fundamental importante o si tiran, qué sé yo, Exacto. por ejemplo, si Powell dice que, no sé, Bitcoin es la mejor forma de pago del mundo y que se va ahí el dólar a la mierda, por así decir, y vamos a Bitcoin. Y vos por ahí tenés un short y Bitcoin se va de donde está ahora, se puede ir a $100.000 tranquilamente, o sea, no te va a servir de nada. Tal cual. Así Y que habían bueno, dicho sí, sí, eh, con respecto a esto, las noticias impactan en el mercado de una manera desproporcional. Mirá esa caída que tiene ahí. claro. Claro, pero por eso les digo, por ahí está bueno si nosotros tenemos este análisis y decimos, bueno, el mercado para nosotros acá tiene que subir, esperamos a que pase la noticia y podemos buscar una confirmación en una Claro, temporalidad menor. claro. Por ahí No, no se baja. no siempre está apto para entrar, no hay que estar, meterse a abrir y meter en una operación. A veces hay que saber esperar, como dicen siempre, ¿no? Claro, Meterse porque de también, cabeza de entrada. claro, pues también a veces hay veces que uno entra al mercado y yo, por ejemplo, hay días que no veo nada. ¿Y qué hago? No opero y listo, no trato de forzar las operaciones porque Claro, se te puede dar, así exacto. como también puedes perder un montón innecesariamente. Por ejemplo, acá si nosotros esperábamos una confirmación, digamos en un minuto, acá lo que podríamos por ahí observar es que nos hace impulso, retroceso, nos hace ese voz, ¿sí? Claro. O ese shot, por así decir, en esta temporalidad, y podíamos haber trazado un FIBO, ¿sí? Digamos, y poníamos, no sé, nuestra entrada acá, poníamos nuestra entrada acá en el nivel medio, y decíamos, bueno, puede que el precio acá no rompa, pero por la duda para protegerme pongo el stop acá. Queda demasiado grande, sí. Bueno, le pongo entonces un poquito más acá, es lo que estoy dispuesto a perder. Pero como teníamos ese análisis previo de que en teoría se iba a venir un impulso, tranquilamente podíamos haber buscado ese long y decíamos, bueno, iba a buscar un máximo mayor y se nos hubiese dado tranquilamente. Esperamos a que la noticia liquide, me liquida a mí, buscamos esa confirmación y nos podemos unir, por así decir, a ese movimiento, ¿sí? O por ejemplo, si no hubiésemos entrado ahí, también acá tranquilamente, después de este rompimiento, podemos trazar FIBO y nos dio la entrada en la primera zona de FIBO. Claro. Y Yo así este es video como lo voy por a ahí. ver 50.000 veces.
¿Cómo? Yo este video lo voy a ver como 50.000 veces. Ah, sí, hay que verlo y también, o sea, por ahí sirve verlo mucho, pero lo que más les recomiendo es que traten de aplicarlo a un mercado y verlos ustedes o sea, por ustedes mismos. Pues nosotros le damos las Sí, herramientas y después ustedes tienen que probarlo y ver qué les funciona, qué no les funciona, qué les parece más cómodo en base a su horario, a su tiempo que pueden estar, etcétera. yo porque todo lo que aprendo lo vengo aplicando, sí, en el grupo WhatsApp que me armé, siempre ando tirando cada chirimbolo ahí y es lo que es la que va, si aprendés a aplicar, Claro, porque si no obvio. aplicás vendría a ser teoría práctica, Claro, eso es el fundamento. en pocas palabras y en criollo, por así decir, digamos que vos estás aprendiendo carpintería y no sé, nosotros te damos el martillo, el serrucho, te mostramos cómo se hace, pero si vos no vas y probás cómo se ocupa esa herramienta, no te va a servir de nada. Por Claro, eso. sí, olvídate, es, es lo que yo hago, yo a los chicos siempre les estoy mostrando todo lo que me mando, que son buenas, que son más buenas que cagadas, porque cagadas me mando, somos seres humanos, así que, Sí, obvio, y además, nos bueno, pasa todo. es la confianza que yo le doy a los pibes, porque yo invité a un par ahí y yo le estoy compartiendo ahí para que vean Claro, que acá si perdés la plata es por tu culpa. claro, claro. Eh, y con Marce hace rato veníamos hablando de esto y es un universo, está muy bueno también. Cuando le empecé a agarrar la mano, Claro, está bueno, por ahí si a uno le gusta, yo por ejemplo ahora en este momento me estoy dedicando, hago algún otro emprendimiento, pero estoy casi al 100% con esto y si en verdad te gusta, se le puede sacar mucho, mucho provecho. olvídate, Así que como se bueno, dice, pico y sin... pala. ¿Cómo? A pico y pala en esto. Ah, no, más vale, obvio. Así que bueno, si no le queda ninguna duda, les dejo por acá y organizamos ahora después, la semana que viene, organizamos la próxima clase. Buenísimo. Dale, dale, buenísimo, Mati, buenísimo. Espectacular. Vamos, dale. Bueno, entonces que tengan un buen fin de y ahora apenas se me descarga la Igualmente, Mati, clase, ya igualmente. se las mando ya. Dale, Sí, dale. tranquilo, tranquilo. Cuando Buenísimo, tenga, Mati. cuando sea, no hay drama. Dale. Sí, ahora apenas se me descarga, ya les comparto para que la tengan. Bien. Copado. Dale, Bueno, gente, buenísimo. buen fin de Buen semana, fin nos de Mati. vemos. Gracias, igualmente, Dale. Mati. Chau, Que chau. pase bien. Gracias igualmente. Chau, Saludos. Chau, chau, nos chau. vemos. Gracias.